Bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre es María Paula Toro, soy licenciada en enfermería, docente de la carrera. Me desempeño como jefa de sección de docencia e investigación en el Hospital Durán. Agradezco a mis colegas del Hospital Fernández por esta participación en el curso. Bueno, vamos a empezar hablando y revisar algunos conceptos de quimioterapia, mecanismo de acción, historia, clasificación, rol de enfermería. Vamos a intentar comprender estos principios para que nos permitan brindar una atención segura y de calidad en los pacientes de oncología u oncológicos. La quimioterapia es una modalidad de tratamiento del cáncer que utiliza medicamentos citotóxicos para destruir células tumorales. Puede tener intención curativa, de control de la enfermedad o paliativa, buscando mejorar la calidad de vida. Tiene un objetivo: evitar la multiplicación de células cancerosas, la invasión de tejidos cercanos que puedan desarrollar metástasis. Nos preguntamos qué será la metástasis, ¿no? Y es la diseminación de células tumorales desde el sitio original hacia otros órganos o tejidos. Un poquito de origen. Los primeros avances surgieron a partir de estudios realizados durante las guerras mundiales. Se observó que el gas mostaza afectaba la médula ósea y los linfocitos. A partir de esos hallazgos se desarrollaron los primeros tratamientos para los linfomas y luego aparecieron los esquemas de poliquimioterapia. Un poquito acá es saber el origen, saber históricamente qué es lo que sucedió en todos estos años después de la Primera y Segunda o con la Primera y Segunda Guerra Mundial, y a partir de ahí se desarrollaron ciertos tratamientos y se empezó a investigar y a trabajar sobre. En el año 70 se considera la edad de oro o de la poliquimioterapia. Bueno, vamos a continuar en cómo se utiliza la quimioterapia en general. Tenemos la terapia adyuvante, que es la que combina con otra modalidad, ¿sí? Y esta se administra después de una cirugía o una radioterapia para eliminar células tumorales microscópicas que pudiera haber quedado. La terapia neoadyuvante, es decir, se realiza antes de la cirugía para disminuir el tamaño tumoral y facilitar la resección. La quimioterapia primaria. Esta se utiliza para pacientes con tratamientos alternativos, pero que no es completamente efectivo. Viene la terapia de inducción, o la quimioterapia, mejor dicho, de inducción, ¿sí?, que es el tratamiento inicial para lograr una respuesta rápida en determinados tumores, especialmente los hematológicos. La terapia combinada consiste en utilizar 2 o más fármacos diferentes, mecanismos de acción para aumentar la efectividad. ¿Qué significa esto? Que se unen dos quimioterápicos que van a intensificar la acción, ¿sí? De manera que uno actúe de manera sinérgica sobre el otro. Esto que están esas siglas que ustedes ven ahí, ¿qué significa MOP? Es un esquema clásico para el linfoma. La M de mecloretamina, la O de oncovim, la P de procarbazina, cuesta decir estos nombres, y la P de prednisona. Bueno, llegamos a lo que serían los principios del ciclo de generación celular. Acá vamos a ver una serie de fases que las vamos a ir desglosando. Las células pasan por distintas etapas antes de dividirse. La fase G1, ¿sí?, que estamos acá marcando, allí la célula crece y fabrica proteínas. La fase S, se duplica el ADN. La fase G2, que está por aquí, las células se preparan para dividirse. En la fase
M, que es la de mitosis, la célula se divide en 2 células hijas. Y la fase GO o G0, estado de reposo. La célula no se divide. ¿Dónde es más vulnerable la célula? Durante la división celular, principalmente en la fase S, donde está la síntesis del ADN, y en la fase M, donde está la mitosis. Por eso, muchos quimioterápicos actúan específicamente en estas fases. Para dar un ejemplo simple, es como intentar detener una fábrica mientras las máquinas están funcionando. Cuando la célula está dividiéndose, es más fácil bloquearla, ¿sí? Entonces, entender estas fases, digamos, nos va a hacer entender cómo actúan estas células dentro de lo que sería esta generación y este ciclo celular. Bueno, pasamos a la próxima. Perdón, aquí está, bien. Bueno, lo que les explicaba antes, que no podía pasar seguía hablando y no pude pasar la diapositiva, es lo que yo les decía antes. Entonces, ¿dónde es más vulnerable una célula? Durante la división celular, principalmente en la fase S y en la fase M de mitosis. Entonces, nada, el ejemplo anterior era que decíamos esto de hablar de una fábrica que está funcionando, es como intentar detener. Cuando la célula está dividiéndose, es más fácil bloquearla. Bien, entonces vamos a pasar a la próxima. El tiempo de generación en el que tarda una célula en completar el ciclo varía de horas a días. La quimioterapia es más eficaz en tumores con alta velocidad de crecimiento. Por eso también afecta a tejidos normales que se dividen rápidamente. Ejemplos: médula ósea, folículos pilosos, tracto gastrointestinal, células germinales. La relación con estos efectos adversos es la alopecia, la mucositis, las náuseas y la neutropenia. Continuamos. Hablamos acá un poquito de lo que es lo citotóxico, ¿no? ¿Qué sería todo esto? Hacemos la quimio, las células crecen, hay fases, hay interfases, cómo se duplican, qué le estará pasando al paciente, ¿no? ¿Qué más puedo continuar diciendo? Sí, es citotóxico, es mutagénico y teratogénico. El mutagénico, hay una modificación permanente en la cantidad o en la estructura del material genético de un organismo. Las alteraciones pueden afectar a un solo gen, a un conjunto de genes o a un cromosoma entero. Teratogénico, la sustancia o preparado que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueda producir efectos negativos o hereditarios en las descendencias, aumentar la frecuencia de estos, afectar de forma negativa a la función o a la capacidad reproductora. Esto es importante para enfermería. Siempre deben extremarse las medidas de bioseguridad ante la preparación y la administración. En muchos lugares puede que no lo prepare enfermería, puede que lo prepare el técnico, pero en muchos lugares públicos y privados todavía lo prepara enfermería. ¿Qué significa eso? Tienen la campana o el flujo laminar, sí que es un sector que debería estar totalmente apartado con los filtros y demás, y ahí se preparan las quimioterapias. En muchos lugares lo hace el técnico con el farmacéutico de oncología, en otros todavía lo prepara enfermería. De una manera u otra hay que extremar las medidas cuando llega la quimio, que muchas veces no nos colocamos los guantes, no nos colocamos el barbijo, y esto se inhala también.
¿sí? Entonces tenemos que estar muy atentos a esta importancia de extremar. ¿Qué significa tetratogénico? Además, que puede causar malformaciones fetales durante el embarazo. ¿Qué significa esto? Que si tengo una colega que está embarazada, preferentemente no tendría que estar en oncología y en estos sectores. Continuamos con los principios, ¿sí? Tenemos el crecimiento tumoral. Es el tiempo de duplicación, de mayor crecimiento en etapa inicial. Enfermedades hematológicas como apoptosis en cada ciclo. ¿Qué quiere decir apoptosis? Es la muerte celular programada. Los tratamientos buscan aumentar la apoptosis de las células tumorales. Y después tenemos la barrera hematoencefálica, que es un mecanismo de protección, ¿sí? Es decir, que es un sistema de protección que dificulta el ingreso de muchos medicamentos al sistema nervioso central. Y los radiosensibilizadores son fármacos que aumentan la sensibilidad del tumor a la radioterapia. Bien. Después vamos a ver los específicos en la clasificación, los específicos del ciclo celular. Son activos con células en división como antimetabolitos, los alcaloides de la vinca, asparaginasa y dacarbazina. Los no específicos del ciclo celular son activos en células que no están en división, agentes aquilantes, ATB, antitumorales, procarbazina, agentes hormonales y esteroides y nitrosureas. Ejemplos, ya los dimos acá, no específicos del ciclo celular, como ejemplo, como ya los dimos acá, pero les vamos a sumar la ciclofosfamida, el cisplatino y la doxorubicina, ¿sí? Vamos a la próxima. Acá anteriormente hablábamos de una planta llamada vinca. ¿Qué quiere decir esto? Muchos medicamentos provienen, ¿sí?, de productos naturales. Los alcaloides de la vinca se obtuvieron originalmente a la planta de Catharanthus roseus. Bien. Bueno, después acá tenemos cuáles son las vías de administración, ¿sí?, para las quimioterapias. Pueden ser oral, pueden ser subcutánea, intramuscular, intraarterial, intracavitaria, intraperitoneal, intratectal o intravenosa. Actualmente se utiliza muchísimo la intravenosa, que puede ser cuando el paciente viene al hospital de día o está internado, es intravenosa, puede ser por una vía periférica. Y se está utilizando mucho el portal o portacá, que es una vía central profunda. ¿Sí? Digamos que es la elegida de todos. Es la más elegida. Después hay obviamente tratamiento para las otras vías, pero la que más se utiliza es la vía intravenosa, ya sea periférica o central. Los factores de selección. ¿Qué quiere decir esto? La elección del esquema depende del estado del paciente, del tipo del tumor, de la localización. Muchos medicamentos no cruzan la barrera hematoencefálica. La carga tumoral, ¿sí? Los tumores más grandes por lo general responden menos a la quimioterapia. La resistencia del tumor a la quimioterapia y las células cancerosas pueden hacer mutaciones y producir varias células malignas distintas a las originales. Bueno, obviamente todo esto que estamos hablando, todas estas quimioterapias, todas las fases, todas las células, cómo se propagan, todo esto que sucede dentro del cuerpo de un paciente con una determinada patología, como es el CA de cualquier tipo, tiene que recibir un tratamiento. Hay pacientes que deciden no hacer el tratamiento, no lo comprenden o vienen al hospital, se les explica todo, pero no comprenden. Hay que ver, siempre evaluar en enfermería cuál es el nivel
sociocultural del paciente, el nivel de educación. ¿Sí? Generalmente vienen los pacientes en muy mal estado de salud porque no se han detenido, no han tenido síntomas y ya vienen con un proceso avanzado de sus enfermedades. Otras veces no, otras veces son jóvenes o son adultos mayores que sí ante el primer síntoma han llegado al hospital y se pudo detener y los tumores no han crecido tan rápidamente. No siempre sucede eso. Obviamente, al tener tanto tratamiento y tanta químicos en nuestro cuerpo, hay efectos adversos y les voy a nombrar algunos de ellos como son la émesis, la alopecia, la mucositis, la diarrea, alteración del gusto, estreñimientos, cambios en la piel, neutropenia. ¿Qué pasa con estos pacientes? No lo puede solamente atender el equipo de oncología hospital de día. Estos pacientes van a tener que tener su médico clínico, el cirujano en caso que lo necesite, el equipo de oncología, todos psicólogos, asistentes sociales, nutricionistas. ¿Sí? El enfermero tiene una valoración y un trabajo importantísimo para realizar con estos pacientes porque somos quienes los recibimos generalmente y vemos el estado y después vamos a ir viendo qué sucede en la piel, si presentan estos síntomas que los va a presentar seguramente y podemos ir anotando y registrando. Lo importante de registrar todos estos efectos adversos que vamos viendo para ver cuál es el tratamiento, porque como todos ustedes saben, estos tratamientos son de protocolo, entonces sí estaría buenísimo saber cuáles los efectos. ¿Cuál de todos estos ustedes imaginan que es el efecto adverso más grave? Claramente es la neutropenia. Sí, porque cuando un paciente tiene neutropenia, lamentablemente e inminentemente va a estar internado, con lo cual cambia su cuadro, ¿sí? Bueno, acá tenemos un cuadrito de todas las toxicidades que se pueden dar tanto inmediata, precoz, retardada o tardía. En la inmediata, que pueden ser horas o días, las más comunes son las náuseas, reacciones alérgicas, flebitis. Hay otras más, pero estas son, digamos, las que más enfermería las va a detectar, ¿sí? También puede haber alergia, rascos cutáneos, hemorragias. La precoz, que puede demorarse días o semanas post o tras quimioterapia, tenemos ejemplo alopecia, mucositis, leucopenia. También hay diarreas, hay alivio paralítico, pero estas son las más comunes. La retardada, la toxicidad retardada, que puede ser de semana a meses luego de la quimioterapia, suelen ser la cardiotoxicidad, las neuropatías y la fibrosis pulmonar. Y la tardía, que pueden ser meses o años, hay varios ejemplos para dar. Uno es la esterilidad, osteoporosis y segundos cánceres. Aparecen otros cánceres, no obstante el que tenían pueden aparecer. Eso puede durar meses o años, pero pueden aparecer. Enfermería es fundamental en el trabajo y en el concepto de atención al paciente, ¿sí? Debemos vigilar signos vitales, prevenir. Bueno, como le decía en la diapositiva anterior, ¿qué debemos o cómo cuidamos al paciente? El rol de enfermería es fundamental. Debemos vigilar signos vitales, prevenir infecciones, controlar efectos adversos, educar al paciente, a la familia y garantizar una administración segura de los citostáticos. Esto claramente no lo podemos hacer solo porque no es el enfermero el único que está con el paciente. Tenemos médicos, oncólogos, tenemos los farmacéuticos que son quienes preparan, tenemos las nutricionistas, tenemos asistentes sociales y en cada etapa del paciente el enfermero tiene que ir haciendo una valoración, el famoso PAE que a todos les cuesta tanto, el NIC y el NAC, qué hacer, cómo intervenimos, qué objetivos ponemos, qué podemos hacer por este paciente. Eso nos va a ayudar a nosotros a tener claridad, ¿sí?, sobre estos pacientes y poder cuidarlos de manera integral, de manera holística. El paciente no es un número, una cama, un sillón. El paciente es un ser humano que tiene una familia,
también hay que contener a esa familia. Y si son pacientes que están en una etapa avanzada, porque llegan al hospital en una etapa avanzada, hay que hablar con la familia, hay que buscar la posibilidad de que todos intervengan. Porque cuando la familia se siente útil para estos cuidados o sabe que puede tener vómitos, que sabe que puede tener náuseas, pueden prevenir, sí, con alguna medicación seguramente, pero más allá de eso no van a tener el miedo de quedarse con ellos solos en su casa, porque el mayor miedo para la familia es quedarse solo cuidando a los pacientes en su casa. Bueno, en el próximo módulo vamos a hablar un poquito de lo que es extravasación y los derrames, ¿sí?, que suelen suceder con los citostáticos en las salas de oncología. Los dejo, que tengan una linda jornada.